La historia antigua es el conjunto de eventos pasados desde el comienzo de la escritura y la historia humana registrada y que se extiende hasta la antigüedad tardía. El lapso de la historia registrada es de aproximadamente 5.000 años, comenzando con la escritura cuneiforme sumeria. La historia antigua cubre todos los continentes habitados por humanos en el periodo 3000 AC-500 DC. El sistema de tres edades periodiza la historia antigua en la Edad de Piedra, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, y generalmente se considera que la historia registrada comienza con la Edad del Bronce. El comienzo y el final de las tres edades varía entre las regiones del mundo. En muchas regiones, generalmente se considera que la Edad del Bronce comenzó unos siglos antes del 3000 AC, mientras que el final de la Edad del Hierro varía desde principios del primer milenio AC en algunas regiones hasta finales del primer milenio DC en otras. Durante la Edad Antigua surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes, muchas de las cuales generaron productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad, desde Sumeria y el antiguo Egipto, pasando por las antiguas civilizaciones védicas en la India, la China antigua, las antiguas Grecia y Roma, el imperio aqueménida en Persia, la antigua Sudamérica, entre muchos otros. En el curso de la Edad Antigua surgieron las ciudades y el proceso de urbanización, el Estado, el derecho y la ley, así como grandes religiones como el budismo y el cristianismo. Características de la Edad Antigua. Sea cual fuera el criterio empleado, coincidiendo en tiempo y lugar, unos y otros procesos cristalizaron en el inicio de la vida urbana, en la aparición del poder político y de las religiones organizadas, en una compleja estratificación social, en grandes esfuerzos colectivos que exigen la prestación de trabajo obligatorio, en el establecimiento de impuestos y el comercio de larga distancia. Este nivel de desarrollo social, que por primera vez se alcanzó en la Sumeria del 4 milenio AC, llevaba ya 4 milenios desarrollándose en el creciente fértil. A partir de ellas, y de sucesivos contactos de pueblos vecinos, se fueron conformando los primeros estados de gran extensión territorial, hasta alcanzar el tamaño de imperios multinacionales. Procesos similares tuvieron lugar en diversos momentos según el área geográfica, en algunas zonas especialmente aisladas, algunos pueblos cazadores-recolectores actuales aún no habrían abandonado la prehistoria mientras que otros entraron violentamente en la Edad Moderna o la contemporánea de la mano de las colonizaciones de los siglos XVI al XIX. Los pueblos cronológicamente contemporáneos a la historia escrita del Mediterráneo oriental pueden ser objeto de la protohistoria, pues las fuentes escritas por romanos, griegos, fenicios, hebreos o egipcios, además de las fuentes arqueológicas, permiten hacerlo. La antigüedad clásica se localiza en el momento de plenitud de la civilización grecorromana o, en sentido amplio, en toda su duración. Se caracterizó por la definición de innovadores conceptos sociopolíticos, los de ciudadanía y de libertad personal, no para todos, sino para una minoría sostenida por el trabajo esclavo, a diferencia de los imperios fluviales del antiguo Egipto, Babilonia, India o China, para los que se definió la imprecisa categoría de modo de producción asiático, caracterizados por la existencia de un poder omnímodo en la cúspide del imperio y el pago de tributos por las comunidades campesinas sujetas a él. Pero de condición social libre. Final de la Edad Antigua. El final de la Edad Antigua en la civilización occidental coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, aunque tal discontinuidad no se observa en otras civilizaciones. Por tanto, las divisiones posteriores pueden considerarse válidas solo para aquella, mientras que la mayor parte de Asia, África y América son objeto en su historia de una periodización propia. Algunos autores culturalistas hacen llegar la antigüedad tardía europea hasta los siglos VI y VII, mientras que la escuela, mutacionista, francesa la extiende hasta algún momento entre los siglos IX y XI. Distintas interpretaciones de la historia hacen hincapié en cuestiones económicas, políticas o ideológicas, religiosas, filosóficas y artísticas. Geografía de la Edad Antigua.
Las civilizaciones de la antigüedad son agrupadas geográficamente por la historiografía y la arqueología en zonas en que distintos pueblos y culturas estuvieron especialmente vinculados entre sí, aunque las áreas de influencia de cada una de ellas llegaron en muchas ocasiones a interpenetrarse e ir mucho más lejos, formando imperios de dimensiones multicontinentales, talasocracias o rutas comerciales y de intercambio de productos e ideas a larga distancia, aunque siempre limitadas por el relativo aislamiento entre ellas, que llega a ser radical en algunos casos. La navegación antigua, especialmente la naturaleza y extensión de las expediciones que necesariamente tuvieron que emprender las culturas primitivas de Polinesia, es un asunto aún polémico. En algunas ocasiones se ha recurrido a la arqueología experimental para probar la posibilidad de contactos con América desde el Pacífico. Otros conceptos de aplicación discutida son la prioridad del difusionismo o del desarrollo endógeno para determinados fenómenos culturales y la aplicación del evolucionismo en ámbitos arqueológicos y antropológicos. Antiguo Oriente Próximo. El Antiguo Oriente Próximo o Antiguo Oriente es el término utilizado para denominar las zonas de Asia Occidental y noreste de África donde surgieron las civilizaciones anteriores a la civilización clásica grecorromana, y que actualmente se denomina Oriente Próximo u Oriente Medio. Para la misma región, Bir Gordon Child acuñó la denominación creciente fértil, al definirla como la zona donde surgió primero la revolución neolítica y posteriormente la revolución urbana. Son los actuales países de Irak, parte de Irán, parte de Turquía, Siria, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Jordania, Arabia y Egipto. Cronológicamente, se entiende como un periodo que va desde el inicio de las civilizaciones históricas en torno al cuarto milenio AC hasta la expansión del imperio aqueménida en el siglo VI AC. Mesopotamia antigua. La desembocadura del Tigris y el Éufrates en la Baja Mesopotamia dio origen a la acumulación de depósitos aluviales en la zona de marismas que va ganando paulatinamente terreno al mar frente a la costa en retroceso del Golfo Pérsico. La zona fue propicia para el desarrollo de las ciudades-estado sumerias. Estas, en competencia entre sí y con los pueblos nómadas de estepas y desiertos circundantes, así como con los núcleos que se fueron formando más al norte y más al norte aún en la Alta Mesopotamia, fueron desarrollando las características constitutivas de la civilización y el Estado, templo, clase sacerdotal y religión organizada, frontera, guerra territorial, ejército, propaganda, impuestos, burocracia, monarquía, construcciones como murallas y zigurats, y el rasgo que marca el inicio de la historia, el registro de la memoria en la escritura. La dinámica del crecimiento territorial llevó a la formación de imperios, que en su pretensión de monopolizar el poder, se describían a sí mismos como un continuo espacial, entre el mar pequeño y el mar grande, en enumeraciones más o menos fiables de pueblos anexionados, destruidos, dispersados, rechazados, sometidos, tributarios, o simplemente socios comerciales, aliados o contactos diplomáticos. Persia antigua. Cordilleras, mesetas, estepas y desiertos caracterizan un difícil medio físico entre el río Tigris al oeste, el Golfo Pérsico al sur, el río Indo al este y los montes Elburz, el mar Caspio y el río Oxus al norte. No obstante, también son la vía terrestre que conecta el Oriente Próximo con el Asia Central y el Asia Meridional, y a través de esas zonas, en última instancia, con el Extremo Oriente. La extensa región persa o irania cumpliría un papel clave en la teoría indoeuropea, de debatida validez, que suponía la existencia de un grupo ancestral de pueblos de las estepas portadores de rasgos comunes, esencialmente ganaderos, de estructura social patriarcal, jerarquizada y triádica, que protagonizaron una gigantesca expansión que incluiría la conquista de India por los arios, la de Europa por los predecesores de griegos, latinos, celtas, germanos y eslavos, y la de Mesopotamia, Anatolia, Levante y Egipto por medos y persas. Anatolia y Armenia antiguas. La península de Anatolia, vía terrestre entre Asia y Europa, de la que la separa el estrecho del Bósforo y las numerosas islas del Egeo, con las que siempre mantuvo un continuo cultural,
estuvo en el corazón de las innovaciones de la revolución neolítica y la revolución urbana, desarrollando estados poderosos que entraron en relación y competencia con los mesopotámicos e incluso con Egipto. Hacia el norte, la costa del Mar Negro, acogía mitos como el del vellocino de oro que se hallaba en la Cólquide. La cordillera del Cáucaso la pone en contacto con las lejanas llanuras eurasiáticas. Levante mediterráneo antiguo. La zona costera más oriental del Mediterráneo, por su ubicación entre África y Asia y sus favorables condiciones físicas, actuó como un pasillo entre el mar y el desierto, muy compartimentado, aunque con valles fluviales de dirección norte-sur, que posibilitó las comunicaciones terrestres entre África, Asia y Europa. Ese papel se había cumplido desde el Paleolítico y el Neolítico, y se acentuó con las primeras civilizaciones. Los grandes imperios de Egipto, Mesopotamia y Anatolia tuvieron en esta zona su zona de contacto geoestratégico. La situación crítica de finales del 2 milenio AC permitió que se desarrollaran potentes civilizaciones locales de fuerte personalidad e influencia en el desarrollo histórico posterior, con una proyección muy superior a su extensión geográfica o población. Siria, Jordania y Arabia antiguas. Entre el Tigris y la cordillera del Líbano comienza una vasta zona desértica que se extiende hacia el sur hasta la península arábiga. Supone un obstáculo insalvable para el desarrollo de la agricultura más allá de pequeñas zonas de oasis muy dispersos, excepto en la zona del Yemen. Las actividades económicas que se desarrollaron y permitieron la formación de una peculiar civilización fueron, por tanto, la ganadería nómada y las lucrativas rutas caravaneras del comercio a larga distancia que conectaban todas las partes del mundo antiguo a través de los puertos del Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Golfo Pérsico, y ciudades del interior como Alepo, Damasco, Apamea, Petra o Palmira. Valle del Nilo antiguo. Egipto es un don del Nilo, pues pocas civilizaciones tuvieron una relación tan determinante con un río. Su crecida anual permitió la fertilidad y altísima densidad de población de una estrecha franja que recorre el despoblado desierto norteafricano desde las cataratas del sur hasta el delta del norte. La dualidad entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto forjó, sobre una sociedad campesina extraordinariamente estable y vinculada por el trabajo colectivo en las obras hidráulicas, unas instituciones y una cultura caracterizadas por la sacralización de la figura del faraón, la fortaleza de los templos, una eficaz burocracia y una compleja religión del más allá. Dentro de una gran continuidad a lo largo de milenios, se mantuvo una repetida dialéctica entre la unidad y la disgregación en el devenir cíclico de las fases de la historia egipcia, con periodos de esplendor y de crisis. Mediterráneo y Europa antiguos. Pueblos prerromanos. Pueblos colonizadores. Orientalizante. Helenismo. Romanización. Antigua Grecia. Hélade es el concepto geográfico y cultural que abarcaba en la antigüedad clásica el territorio habitado por los griegos o helenos, más amplio que la actual Grecia, y que comprendería el territorio continental europeo que va desde el Peloponeso al sur hasta una difusa separación con Macedonia, Tracia y Epiro al norte, además de las islas del mar Egeo y del mar Jónico y la costa occidental de la actual Turquía hasta el Helesponto. También se asimilaban al concepto de Hélade las colonias griegas establecidas por todo el Mediterráneo, y también podían entenderse próximos a él los extensos territorios de las monarquías helenísticas de Egipto y el Próximo Oriente, que en mayor o menor medida habían sido helenizados. Islas del Mediterráneo antiguo. Muchos mitos griegos se situaban en costas o islas situadas en un indefinido, extremo occidente, otros se situaban en dirección menos clara, o más bien en el Mediterráneo oriental. Chipre antiguo. Islas del Mediterráneo occidental antiguo. África noroccidental antigua. Libio-fenicios. Cartago. Reino de Mauritania. Reino de Numidia. Guanches. Lenguas bereberes. Europa occidental antigua. Germanos. Britanos. Pictos. Hibernios. Celtas. Pueblos galos. Historia antigua de la península ibérica. Lenguas paleohispánicas.
Pueblos prerromanos de la península ibérica. Tartesos. Pueblos contemporáneos a la conquista romana de Hispania. Pueblos de la zona oriental y meridional, genéricamente denominados iberos, layetanos, ausetanos, lacetanos, indigetes, ilergetes, riacetanos, relacionados más bien con los aquitanos, suesetanos, sedetanos, edetanos, ilercabones, turdetanos, túrdulos, contestanos, oretanos, bastetanos, etc. Pueblos de la zona occidental y central, célticos, lusitanos, betones, carpetanos, celtíberos, bácceos, etc. Pueblos de la zona norte o franja cantábrica, galaicos, astures, cántabros, autrigones, bárdulos, turmogos, verones, caristios, vascones, etc. Britania romana. Galia. Germania. Hispania romana. Italia y Roma antiguas. El Imperio romano tuvo un impacto muy superior a su propia extensión espacial y a su duración temporal, por ser la institución política y la formación económico-social decisiva para la conformación de la civilización occidental, que en buena medida puede considerarse una pervivencia suya. A través de ella pervivieron sus conceptos jurídicos e institucionales, artísticos y culturales y el propio idioma. La romanización fue un proceso que tuvo mucho de sincrético, puesto que incorporaba rasgos culturales de los pueblos conquistados. Muy especialmente se identificó con la civilización griega, a la que Roma reconocía como superior a la suya propia, excepto en cuestiones políticas y militares. En su período final, la aportación judeocristiana fue decisiva. Balcanes y Europa Oriental antiguos. Iureicha septentrional antigua. Historia de Siberia. Lenguas urálicas. Lenguas túrquicas. Lenguas mongólicas. Lenguas ugrofinesas. Lenguas samoyedas. Asia Central y Meridional antiguas. Las estepas del Asia Central tuvieron históricamente una estrecha relación con la llanura del Indostán, y esta con la península del Deccan. La conexión por tierra con el Oriente Medio a través de los desiertos de Irán fue, en cambio, más comprometida, mientras que la navegación por el mar Arábigo permitió rutas más fluidas. No obstante, todas ellas fueron experimentadas, a veces en el transcurso de la misma expedición, como fue el caso de la de Alejandro Magno. Extremo Oriente Antiguo. El aislamiento geográfico de esta zona está marcado por las más altas cordilleras del mundo, el Himalaya, el Altai, el Hindu Kushi, el Tien Shan, el Pamir y el Karakorum, y algunos de los más extensos y secos desiertos, el Taklamakan y el Gobi. Incluso las comunicaciones marítimas entre India y China son dificultosas. Aún así, existieron contactos, como testimonia la continuidad de rutas comerciales y la difusión de tecnologías, alfabetos y religiones. No obstante, la dificultad de ese contacto se percibía como resultado de un viaje de dimensiones míticas. África subsahariana antigua. El desierto del Sáhara y las dificultades del curso superior del Nilo supusieron dos formidables barreras geográficas que provocaron una discontinuidad cultural muy importante entre el norte de África y el África subsahariana. No obstante, fueron lo suficientemente permeables como para permitir el contacto mediante rutas caravaneras con la zona del río Níger y el Golfo de Guinea, y el contacto a través del Mar Rojo con Eritrea y Etiopía, zonas fuertemente vinculadas a la península arábiga. El caso especial de Madagascar es consecuencia de la procedencia de la población malgache, relacionada a través del Océano Índico con otras poblaciones malayo-polinesias. América antigua. En la América precolombina, surgieron dos centros civilizatorios distintos, la región andina hacia el cuarto milenio AC y Mesoamérica hacia el segundo milenio AC. Andes antiguos. Las primeras sociedades complejas conocidas de América del Sur, Sechín y Caral, surgieron hacia el cuarto milenio AC en la costa central del actual Perú. En el siglo XII AC, la cultura de Chavino Cupisnique se propagó por toda la costa y los Andes centrales, dando paso tras su declive a diversos estilos regionales como Paracas,
Vicus, Cajamarca, Moche, Recuay, Lima, Pucará, Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. Hacia el siglo VII, la influencia de Nazca y Tiahuanaco sobre Huarpa, sumada a desarrollos locales en la agricultura y riego, propiciaron el surgimiento de Huari como un gran estado urbano y militarizado que expandió su dominio por gran parte de la región anteriormente influenciada por Chavín, salvo el sur Tiahuanacota. A la caída de Huari y Tiahuanaco en el siglo X, el poder político se fragmenta en diversos señoríos con estilos culturales diversos. En esta época se desarrollaron Lambayeque, Chimú, Chancay, Ixma, Maranga y Chincha en la costa, a la par de Chachapoyas, Huamachuco, Huancas, Chancas, Collas, Lupaca, Chiribaya e Incas en las tierras altas. Alrededor de 1438, el Inca Pachacuti lidera la expansión del imperio incaico hasta el sur de la actual Colombia y noroeste argentino. La larga sucesión cultural tiene un abrupto cambio con la conquista española en el siglo XVI. Mesoamérica. El área istmo-colombiana. Área intermedia. Cultura muisca. Cultura tairona. Cultura San Agustín. Caribe antiguo. Oceanía antigua. Mapas y cronología de la Edad Antigua. Formaciones históricas en torno al espacio mediterráneo y próximo oriental. En fondo blanco, los periodos considerados prehistóricos, en fondo ligeramente sombreado los periodos históricos, en fondo de distintos colores, los distintos imperios. La tabla sigue la narrativa occidental, es decir, terminando con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ficción. Literatura. William Shakespeare compuso varias obras teatrales con ambientación en la antigüedad. Julio César, Antonio y Cleopatra, Coriolano, Tito Andrónico, entre otras. Miguel de Cervantes hizo lo propio en el Cerco de Numancia, pero fue más usual en el teatro clásico francés, Pierre Corneille y Jean Racine, a partir del cual, y basándose en modelos clásicos y en textos antiguos de Terencio y Plauto, se fijaron las convenciones académicas que fijaron el modelo del teatro neoclásico del siglo XVIII. La novela histórica surgida en el romanticismo tuvo en la Edad Media su principal escenario, pero también se buscó la ambientación en distintas civilizaciones de la Edad Antigua. Muchas de las novelas se adaptaron al cine o la televisión. Sinue, el egipcio, de Mika Baltari. Creación, de Gore Vidal. Alexandros, de Valerio Massimo Manfredi. Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer Lytton. Ben-Hur, de Luis Wallace. Quo Vadis, de Henryk Sienkiewicz. Yo, Claudio y Claudio, el dios, y su esposa Mesalina, de Robert Graves. Juliano el Apóstata, de Gore Vidal. El éxito editorial de los temas históricos ha multiplicado la aparición de bestsellers del género, sobre todo los relacionados con la historia militar de Roma. Cine. Intolerancia. Tierra de faraones, de Howard Hawks. La popularidad de la egiptomanía ha producido muchas películas cuya relación con el antiguo Egipto es más bien lateral. 300 existe una versión cinematográfica anterior del mismo suceso. Alejandro Magno. Caviria, de Giovanni Pastrone. Espartaco, de Stanley Kubrick. Golfus de Roma. Cleopatra. Calígula. Satiricón. La caída del Imperio Romano, de Anthony Mann. Gladiador. La última legión. La adaptación de mitos de la Edad Antigua ha dado origen a un género cinematográfico especial, que incluye títulos tales como Troya, Furia de Titanes, Jasón y los Argonautas, etc., así como el cine bíblico, Los 10 Mandamientos, Salomón y la Reina de Saba, Sansón y Dalila, entre otras. También hay distintas adaptaciones de los Evangelios, la historia más grande jamás contada, la túnica sagrada, el Evangelio según San Mateo, la Pasión de Cristo, etc.
Con el nombre de peplum se designa a un subgénero cinematográfico en que la ambientación en la antigüedad es una simple excusa para una película de aventuras de bajo presupuesto en la que los anacronismos y otras inadecuaciones a la historia son abundantes. Las características del género ha propiciado la realización de numerosas secuelas y parodias. Tanto estas como las de mayor nivel popularmente recibieron el nombre de películas de romanos, y su visionado en los cines de barrio, de sesión continua y doble programa o en los cines de verano tuvo un notable papel en la educación sentimental de la juventud desde finales de los años 50 hasta los 70 del siglo XX, reflejado en obras como las de Terence Moix. En este sentido, el cantautor español Joaquín Sabina tiene una canción titulada Una de Romanos, caracterizada por la nostalgia de la juventud pasada. Televisión. Yo, Claudio. Roma. Historieta. 300, en el que está basada la película. Asterix el Galo. El Jabato.